no hay realmente mucho que hacer, pero si quieres hacer algo interesante, pues te vas para San Luis 2 horas manejando o te vas para Kansas 2 horas manejando. La Universidad de Missouri, digamos que tiene como pilar académico, digamos, uno de los departamentos más reconocidos es la ciencia animal, en español, pues la zootecnia. Somos número uno específicamente en la reproducción animal, es decir, una de las universidades más clonadoras del mundo, la Universidad de Missouri. Ustedes pueden ver aquí el centro administrativo de la universidad, y este es el centro Animal Science Center, donde tengo la oportunidad de trabajar. Bueno, quisiera comenzar entonces con la introducción. Yo siempre que comienzo a hablar de un tema que es precisamente respuestas fisiológicas en las etapas del bienestar animal, me gusta comenzar con el contexto. Entonces, aquí estamos viendo un artículo de la BBC de Londres que dice que en total en nuestro planeta Tierra se han identificado aproximadamente 8.7 millones de especies. Lo interesante es que cuando vamos a desdoblar este número, pues nos damos cuenta que entre esas especies este número pues cuenta con animales, hongos, plantas, protozoos, algas y mohos. Y creo que nos compete el tema de los animales. Las especies descritas no superan el 12%, pero con las que contamos es 7.7 millones. Es decir, solo un 12% de este número está descrito. Quiere decir que tenemos ahora mucho que explorar y tenemos, digamos, mucha tela que cortar. Este 12% corresponde casi a 1 millón de especies de animales. ¿Qué pasa con las otras? Ahí está la gran inquietud. Cuando analizamos Colombia como país, nos damos cuenta que Colombia, pues evidentemente como cualquier otro país, cuenta con una fauna silvestre. Esta fauna silvestre, por lo general, en algunos de los países, no en todos, está protegida por la ley. En Colombia lo está, en Estados Unidos parcialmente. Y por el otro lado, pues tenemos un número de animales que pertenecen a la fauna silvestre, sino que pertenecen a los sistemas productivos, que son los responsables de abastecer la alimentación de nuestro país. Des en cuenta todos ustedes, los asistentes a esta conferencia, que entonces, de acuerdo al estimado, y cuando hablamos de lo estimado hablamos no solamente de animales, sino también de plantas, nos convertimos entonces en el segundo país con mayor biodiversidad después de Brasil, específicamente en Sudamérica. Esto conlleva una responsabilidad grande que creo que a través de la charla lo vamos a tratar de dilucidar un poco. Hombre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es una de las entidades más importantes que regula todo lo relacionado precisamente con la alimentación y la agricultura y cómo se producen estos alimentos y a quiénes les llegan, define dos conceptos tantísimos. Yo sé que muchos de ustedes están relacionados con el tema del bienestar animal, pero no solamente porque les guste tratar bien a los animales, sino porque también su formación en la zootecnia o en la medicina veterinaria o en sus posgrados los lleva a no desconocer la importancia de cada una de las especies en el mundo. Pero cuando hablamos de animales, y específicamente de animales de granja, tenemos que tener dos conceptos supremamente claros. Y por eso este concepto, digamos que es soportado por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la parte de alimentación y agricultura, seguridad y soberanía alimenticia. Cuando hablamos nosotros de seguridad alimentaria, entonces nos referimos a que todas las personas puedan tener que comer. Es decir, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, económico a suficientes alimentos. Pero ojo, que no solamente hablamos de que tengan que comer, sino que lo que coman sea de buena calidad y supla sus necesidades nutricionales. Eso es supremamente importante. Y que les permita también tener una vida activa y sana. Esa es una definición de la FAO.
Ahora tenemos otro concepto que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria ya es el derecho como población, como república, como reinado, llámese como sea la sociedad, pero es el derecho de los pueblos a definir su política agraria, alimentaria, evidentemente priorizando la producción agrícola local para alimentar a la población. Estos dos conceptos son supremamente importantes porque nos permite contextualizar el por qué es importante no solamente el bienestar animal, sino la producción animal. Producir animales inocuos nos permitirá tener alimentos de alta calidad. Y producir animales, no sé si ese concepto de producción animal a muchos les puede causar un poco de controversia mental y él lo entiendo, pero producir animales bajo parámetros de bienestar animal nos va a permitir entonces tener la garantía que como responsables de eso que es el bienestar animal, en el campo de la zootecnia y la medicina veterinaria, estamos asegurando moralmente que esos animales que contribuimos a producir pues tengan unas características deseables para la producción futura de alimentación. Siempre que yo hablo de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, pongo varios ejemplos. Entonces yo digo, hay países que pueden ser seguros alimentariamente y soberanos, y no lo son. En Sudamérica tenemos un ejemplo, no voy a dar nombres, pero hay un país que puede ser seguro y soberano, y no es ni seguro porque no cuenta con la garantía del suministro de alimentos a sus pobladores, y puede ser muy soberano porque cuenta con los recursos, pero sus políticas así no lo permiten. Hablar de bienestar animal es interesante, ¿sí? Es un tema que está de moda. A todo el mundo le ha interesado en los últimos años dedicarse a entender un poco lo que es el bienestar animal, a definir qué es el bienestar animal, que es una palabra o es un contexto constituida por dos palabras que no es tan fácil de definir. Entonces, pues, cuando yo preparo esta charla, pues, claro, me toca ir a buscar fuentes de los padres del bienestar animal, pero también me toca buscar, digamos, definiciones que puedan ser controversiales para traérselas a ustedes. Para definir bienestar animal, entonces, yo quisiera quedarme con este artículo en donde se define el bienestar animal en tres indicadores importantes, o como indicadores importantes. Uno, el funcionamiento adecuado del organismo. Dos, el estado emocional del animal o del individuo. Y la posibilidad de expresar algunas de las conductas normales que son propias para esa especie. En términos generales, esto redunda o concluye en que el bienestar animal es el funcionamiento adecuado del organismo de un animal. Pero para hablar de bienestar animal, que es un concepto que, digamos, puede ser acuñado hace 20, 25, 30 años, es un concepto muy joven, es importante retomar la historia de la fisiología. Porque el bienestar animal, claro, esto es una ciencia que está impactada desde el punto científico por muchas subáreas, entre ellas la fisiología. Por eso esta charla la denominamos de la manera que lo hicimos. Y para hablar de fisiología, pues tenemos innegablemente que presentar a Claude Bernard, que es el padre de la fisiología. Este señor francés fue uno de los fisiólogos más importantes y fue el que describió lo que conocemos como la homeostasis. Para muchos el concepto puede ser muy conocido, para otros no tanto. Pues dado ese dilema, me parece que es importante que antes de definir qué es homeostasis, tengamos en cuenta que ese equilibrio o ese bienestar del que vamos a hablar más adelante, no necesariamente comienza en el animal per se. Ese bienestar animal inicia a nivel de la célula, que es la composición o la unidad composicional del tejido. Pero cuando hablamos de un tejido, tenemos que irnos un poco más atrás y hablar de que los organismos vivos, inclusive pues ahí obviamente los animales,
están constituidos por un nivel subatómico, en donde ahí encontramos todo lo que son la distribución de electrones y protones, que juegan un papel supremamente fundamental en el funcionamiento orgánico. Después, un nivel atómico. Evidentemente, cuando hablamos de ese equilibrio electrolítico a nivel intra y extracelular, esos átomos que son los responsables de la manifestación nerviosa, de la transmisión del impulso nervioso, pero también de la comunicación celular, son los responsables a su vez de formar las pequeñas moléculas que van a conformar las organelas y que a su vez esas organelas van a formar lo que conocemos como la célula. Para que una unión de células conformen entonces lo que conocemos como son los tejidos y a su vez varios tejidos conformen órganos y esos órganos se vayan y se especialicen en una función y formen los sistemas. Específicamente tenemos el órgano descrito como el corazón, donde evidentemente hará parte del sistema cardiopulmonar, para que posteriormente estos individuos formen poblaciones y estas poblaciones pues vayan a formar evidentemente todo lo que conocemos nosotros como esos ecosistemas y esa biosfera que es digamos, la Tierra per se. Hablar de homeostasis entonces nos lleva a un compromiso de que inmediatamente para los que esta palabra no sea tan familiar, piensen en que homeostasis es equilibrio. Eso es homeostasis, es equilibrio. Y uno de los conceptos interesantes que Claude Bernard definía era precisamente cómo el equilibrio se podía mantener en los diferentes tipos celulares. Porque cuando uno habla de cómo se encuentran los compartimientos celulares, específicamente el intracelular, el extracelular, el intersticial, el intravascular, la composición de los componentes son distintos, no son iguales. Por ende, matemáticamente nosotros no tenemos un equilibrio numérico, pero ese equilibrio que tenemos es un equilibrio más, digamos, fisiológico. Entonces, Claude Bernard empezó a describir un término que se llama el medio interno. Y ese milieu internum, que es el medio interno, era el responsable de las primeras descripciones que hizo Claude Bernard. Uno de los ejemplos que hizo Claude Bernard para definir lo que era el comportamiento de los iones dentro de los organismos, él daba un ejemplo y el ejemplo era muy sencillo. Si nosotros colocábamos una molécula de hierro con esta divalencia, con esta pérdida electrónica positiva doble, lo colocamos en un teléfono y vamos 5, 10, 15 años después a buscar esa misma molécula, la vamos a encontrar intacta. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo, cuando esta molécula de hierro la inyectamos, la ponemos, la hacemos llegar al medio corporal animal o de un individuo vivo, esta molécula puede transformarse en algunos compuestos. Y precisamente para definir el medio interno, pues Claude Bernard lo que hizo es que cada célula, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su compartimiento extracelular, iba a tener un medio interno distinto. Entonces aquí tenemos evidentemente dos ejemplos en donde vemos un glóbulo rojo que sabemos que es una célula anucleada en la mayoría de las especies y tenemos un ovocito en donde la diferencia no solamente en tamaño, cuando hablamos de tamaño, 7, 7.5 dependiendo de la especie, 7, 7.5 micras comparados con 145 micras, es decir, una cosa gigantesca a comparación o en comparación del glóbulo rojo, pero no solamente es el tamaño, es que internamente tienen una composición distinta. Claude Bernard entonces define en 1949 este término de lo que era el medio interno y de acuerdo con Gordon, que es uno de los, digamos, autores modernos, fisiólogo y anatomista, él define homeostasis como el estado interno, físico, químico y esas condiciones que mantienen los seres vivos. Interesante, fue Claude Bernard el que describió la homeostasis, pero no fue sino hasta los 1930 cuando Walter Cannon tuvo la oportunidad de definir lo que había hecho Claude Bernard para decir esto es homeostasis. ¿Y homeostasis qué es?
el estado del equilibrio corporal. Y pues precisamente cuando hablamos de homeostasis y hablamos del equilibrio corporal, tenemos que tener en cuenta que en el proceso del mantenimiento del equilibrio, la fisiología cuenta con algunas bases o estructuras o herramientas, entre ellos en un estímulo, ¿cierto? Que el estímulo, digamos que es todo lo que el animal va a percibir de su medio interno u externo, porque este estímulo puede ser externo u interno. Este estímulo tiene que ser recepcionado por receptores y estos receptores van a ir a un punto de control para finalmente dar una respuesta como efectora. ¿Qué debemos tener en homeostasis? Es decir, ¿qué debemos como seres vivos mantener en equilibrio? Absolutamente todos los órganos, todos los sistemas y precisamente que podamos tener esa homeostasis para tener una adecuada relación con el ambiente. Entonces, esa homeostasis la vamos a relacionar con lo que conocemos como el equilibrio. Un ejemplo, vamos a dar entonces un ejemplo de lo que podría ser cuando se rompe la homeostasis y cómo se puede recobrar ese equilibrio. Tenemos un estímulo. ¿El estímulo cuál va a ser? Incremento de la ingesta de alimento. Y cuando hablamos de la composición de los alimentos, constituidos principalmente por estas tres macromoléculas que son glucosa, proteínas y ácidos grasos, nos vamos a enfocar entonces en glucosa, nos damos cuenta que los niveles normales o en equilibrio o los niveles homeostásicos de glucosa de un organismo que no sea rumiante oscilan entre 75 a 120 miligramos por decilitro. Que esos niveles de glucosa deben ser mantenidos en ese rango, porque si no, vamos entonces a perder la homeostasis, el equilibrio dinámico, y vamos a enfrentar ya sea casos de hiperglicemia o de hipoglicemia, que van a tener consecuencias severas, cualquiera de las dos, entre otras cosas, daño renal agudo o pérdida total de la conciencia. Ahí les doy un ejemplo del caso de la hiperglicemia que estaría causando daño renal agudo cuando esos niveles superan los 180 miligramos por decilitro, en donde se da glucosuria, que es orina de glucosa, es presencia de glucosa en la orina, perdón, y o la hipoglicemia cuando esos niveles bajan a niveles críticos, en donde tenemos que tener en cuenta que el 99.9% del funcionamiento neural se da gracias a de esa incorporación de glucosa a las neuronas. Es decir, nuestro sistema nervioso no funciona de forma adecuada si no tenemos la oportunidad de tener incorporación de glucosa a la neurona. Entonces, cuando ingerimos alimentos, lo que ocurre es que hay un aumento de la glucosa en sangre y que ese aumento debe ser captado precisamente por este sistema de receptores. Normalmente los receptores de glucosa están ubicados principalmente en el sistema nervioso central superior, a nivel hipotalámico, pero también tenemos algunos osmorreceptores a nivel cardiovascular, callado de la aorta, a nivel del corazón, en donde esos osmorreceptores nos pueden a nosotros percibir cambios en aumento de la osmolaridad de la sangre, precisamente cuando tenemos un aumento o una disminución de los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué pasa cuando esos osmorreceptores o esos glucorreceptores se activan? Pues entonces vamos a ir a este centro, que es el centro de control, donde en este caso sería el páncreas. Específicamente, sabemos que el páncreas está constituido histológicamente por los islotes de Langerhans y que esos islotes de Langerhans a su vez están constituidos por diferentes biotipos celulares, entre ellas tipo alfa, tipo beta, y son las células tipo beta las encargadas principalmente de producir insulina, que a su vez va a ser el efecto de reducción de la glucosa a los niveles homeostásicos o a los niveles normales en el organismo. Ustedes estarán preguntando entonces, ¿qué pasa cuando no hay homeostasis? Voy a dar 10 segundos para que entre todos piensen qué pasa cuando no hay homeostasis. Entonces, el anterior ejemplo fue cómo el aumento de los niveles de glucosa pueden ser regulados fisiológicamente para recobrar la homeostasis. Pero ¿qué pasa si este mecanismo no funciona?
Les voy a dar una pista en el caso específico de los diabéticos. Entonces, no hablemos de diabetes, hablemos qué pasa en general si no existiera, si se pierde en un momento dado. Si esta homeostasis se pierde en un momento dado, vamos a entrar a un proceso fisiológico que puede convertirse en un proceso fisiopatológico denominado estrés. Y cuando hablamos de estrés, tenemos necesariamente que hablar de Hans Selye. Hans Selye definía el estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier demanda al cambio. Esta definición la hizo en 1936. Además de ser el autor, el primer autor en el mundo en describir cómo funcionaba el eje hipotálamo-hipófisis adrenal para la liberación de CRH, ACTH, cortisol, fue el autor que se encargó de describir las tres fases del estrés: alerta, resistencia, agotamiento. Cuando yo empecé entonces y tomé la decisión de que yo estaba, digamos, orientado a la docencia y a la investigación, en el 2008 comencé a ofertar mis primeras clases en fisiología y empecé a hacer digamos, un análisis crítico de los conceptos que habían en la fisiología. Y una de las cosas que me pareció interesante era precisamente ¿cómo decir esto? Redefinir algunos de los conceptos que a mi modo de ver estaban un poco colgados. Y cuando hablamos de estrés, tenemos que decir, y ya voy a conectarles esta idea que dejo un poco inconclusa, tenemos que hablar de que, como dice Selye, es una respuesta inespecífica. Tenemos dos oportunidades. Una de ellas es o nos adaptamos, como Hans Selye lo describió, alerta, resistencia y posterior adaptación, o definitivamente si no podemos adaptarnos, vamos a morirnos. Y eso le ocurre a los animales. Esa era una de las normas de la evolución y es el animal que no se adapta o que no cambia, se muere. La semana pasada entonces me puse a buscar algunos de los artículos que soportaran este tema de estrés. Y uno de los temas de estrés que ustedes de pronto más familiar les puede sonar es el estrés calórico. La adaptación debe ser clasificada en dos tipos. Y aquí les voy a conectar la idea que les dejé inconclusa. Cuando yo empecé entonces a redefinir conceptos, para mí la adaptación la debíamos definir en dos partes. Una adaptación que era lógica o una adaptación genética. Y cuando hablamos de bienestar animal, no existe la adaptación genética, porque cuando hablamos de adaptación genética es ese cambio que se da de generación en generación, pero que requiere mínimo miles y cientos o cientos y miles de años. Es decir, es una adaptación evolucionaria. Pero cuando hablamos de bienestar animal, tenemos que estar preparados al cambio. El animal tiene que estar preparado al cambio inmediato y ese cambio inmediato se da por la adaptación fisiológica. Y aquí les concluyo esa idea que quizás pudo haber quedado inconclusa. Me llevo la sorpresa de que varios artículos ya ahora citan lo que para mí hace 8 años era simplemente un pensamiento de un recién egresado de mi primer posgrado, diciendo entonces que mi persona sugiere que la adaptación debe ser clasificada bajo dos condiciones de tipo cuando hablamos de estrés. Entonces era el encargado no solamente de describir todo el eje, sino de describir todo lo que era estrés. Y él describía que cuando se perdía la homeostasis, íbamos a un estado de alarma, el animal iba a un estado de alarma, a un estado de resistencia, donde se resistía activando todas las respuestas fisiológicas, y si esas respuestas fisiológicas no funcionaban, pues había un proceso de exhaustión o había un proceso de muerte. Quiero hablar un poquito, y voy aquí a invertir 2 minutos para comentarles un poco de quién era Hans Selye. Hans Selye nace en 1907 en Viena, Austria. Se gradúa de doctor en química
en 1929, y después va a la Universidad de Johns Hopkins University, que es la universidad en este momento encargada de hacer todo lo que es el manejo de la pandemia del coronavirus o COVID-19 en los Estados Unidos, inclusive en manejar la plataforma más aceptada en el mundo. En 1931, Celis se mueve para acá y empieza el trabajo en la Universidad McGill University, y en 1945 inicia allí sus trabajos en la Universidad de Montreal, se cambia de universidad y allí contó con más de 40 asistentes, más de 15,000 animales de laboratorio, principalmente roedores, publicó más de 1,700 artículos científicos, 32 libros, más de 40 estudiantes de doctorado, y fue nominado por primera vez al Nobel en 1945, en donde yo aún no entiendo por qué nunca se lo ganó, quizás especulando hablo de que murió demasiado pronto, aunque pues eh, para mí fue una de las grandes pérdidas, porque este señor es considerado uno de los mayores conocedores de la endocrinología. ¿Cómo definía o qué decía él? Aquí tienen ustedes un link al que le interese tomarse una fotico de este link. Este link es una entrevista que le hacen a Hans Selye antes de que muriera. Él muere en 1982. Considero yo que esta entrevista fue unos 3, 4 años antes. Y en esa entrevista él define el estrés, o habla del estrés, o se refiere al estrés como varias cosas rápidas. Uno, que él llega al concepto de estrés solamente por la observación que tuvo, porque él hizo su residencia en un hospital y empezó a observar que todos los pacientes que tenían diferentes patologías tenían una sintomatología común. Es decir, no importaba qué tuvieran o por qué estuvieran en el hospital, pero todos compartían una sintomatología común, que era inapetencia, que era bajo estado de ánimo, que era falta de sueño, que era debilitamiento muscular. Todos, no importaba qué enfermedad tuviera. Entonces él dice, todo el concepto de estrés yo lo alcancé gracias a la observación. ¿Por qué? Porque yo observaba que estas enfermedades, no importaba cuál, tenían signos comunes. Dice también que la ausencia del estrés, es decir, la única forma, muchachos, compañeros, colegas, de que el humano o el animal no sienta estrés es que esté muerto. El estrés juega un papel importante en cualquier enfermedad. El estrés es la sal de la vida y cualquier enfermedad causa un incremento de la demanda, y él decía que usted tiene que estar bajo estrés si quiere que la vida valga la pena. Yo cuando leo estas definiciones, que las tomé literalmente de esta entrevista que le hacen a Selye, me doy cuenta que definitivamente el concepto de estrés que muchos manejamos es un concepto errado y limitado, porque definitivamente somos lo que somos y somos mejores personas, y los animales son mejores cada vez desde el punto de vista genético y fenotípico gracias al estrés. Muchos libros publicó, pero yo les quisiera comentar rápidamente cómo sacó él la palabra de estrés. Cuando él estaba escribiendo su tesis doctoral, como él venía de Austria-Viena, él no hablaba muy bien inglés. Y dentro de su tesis, él estaba queriendo referirse a esos signos que observaba en el hospital como un desgaste, como un estiramiento, como cuando uno coge un material y lo estira, lo estira, lo estira, lo estira y se va desgastando. Y esa palabra, pues en inglés es stretch, ¿cierto? En vez de colocar stretch, que era lo que él quería, a lo que él quería referirse, comete el error gramatical y escribe estrés. Los jurados de tesis, en su defensa de tesis, le hacen el reclamo y le dicen, queremos saber qué es esto. Esta palabra no existe. Estamos hablando de los 1928, 1936, en esa etapa. Esta palabra no existe en inglés. ¿Qué es? Y decía, sí, sí existe, es stretch. Pero es que usted escribió. Ok, entonces sí, me equivoqué. Y resulta que es entonces como a partir de los hallazgos de Hans Selye en 1936, la palabra estrés viene a ser aceptada en la nomenclatura moderna. La reproducción animal, compañeros, es un buen ejemplo de nosotros quitarnos de la cabeza la mentalidad de que es que todo el estrés es malo.
yo no conozco la primera persona, bueno, de pronto sí, pero no conozco la primera persona que diga en 100% que el sexo o la reproducción es una sensación no placentera. Pronto por ahí en el auditorio debe haber uno o una, pero por lo general la reproducción, el acto de la reproducción es la mejor manera de estresarse y de poder saber que el estrés no es malo. Este es un artículo que se sometió o sometimos hace 3 días en la revista de Animal Reproduction Science. Este artículo evalúa el estrés de la madre y el efecto que ese estrés de la madre puede influenciar o puede influir, o cómo ese estrés de la madre influencia, fuertemente los cambios a nivel fetal. Entonces aquí tenemos la primera gráfica que nos dice que las madres que estuvieron sometidas a estrés y que tenían un temperamento más temeroso, esos fetos por ultrasonografía tipo Doppler muestran aumento significativo de la frecuencia cardíaca, lo que evidentemente pues lleva a un desgaste energético mucho mayor. Cuando comparamos nosotros la longitud de la gestación, nos damos cuenta que en las ovejas que estuvieron sometidas al miedo o que tenían una personalidad más temerosa y que estaban más estresadas, pues la longitud del parto fue menor comparada con las ovejas que tenían una respuesta adaptativa al estrés mejor. Y después, pues, correlacionando eso, nos dimos cuenta que el peso al nacimiento fue menor en los neonatos cuyas madres eran más temerosas comparadas con las madres que no eran tan temerosas. Miren ustedes que esta diferencia significativa en peso puede ser también explicada por los aumentos significativos de frecuencia cardíaca que llevan a la liberación de hormonas del estrés, principalmente a nivel agudo, catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina y a nivel crónico, cortisol. Este es otro ejemplo en donde tuve la oportunidad en el 2015 de hacer algunas investigaciones a nivel celular y ejemplifica muy bien de cómo la deprivación de aminoácidos que son esenciales condicionales, en el caso de la arginina, que miren ustedes, es un aminoácido supremamente importante, y no solamente es importante porque representa el 14% del total de las proteínas o del nitrógeno total del cuerpo del animal, sino porque es el precursor de prolina, que está relacionada con la respuesta inmune, es precursor de la ornitina, que es precursora de las poliaminas, es precursora de la acmatina, que es un neuromodulador, es precursor del óxido nítrico, que es el mayor vasodilatador, es precursor de la creatinina, que me da funcionalidad, función renal, y es precursor de la urea. No solamente porque es que es precursora de un sinnúmero de moléculas importantísimas a nivel fisiológico, sino porque además es capaz de iniciar señalización molecular. Entonces, nosotros lo que hicimos fue coger células de trofoectodermo. Para los que de pronto no están utilizados, las células de trofoectodermo las encontramos en el polo externo del embrión en etapa del blastocisto, 7-8 días. Y estas células, muchachos, son las encargadas de la producción de las hormonas o de la hormona encargada del reconocimiento de la gestación. Cuando hablamos de bovinos y ovinos, nos referimos específicamente al interferón tau. Pero para los que estén perdidos, el interferón tau es el homólogo de la gonadotropina coriónica humana, que es la misma hormona que produce el embrión de la niña. Y esa gonadotropina coriónica humana pues está también producida por estas células de trofoectodermo y es la famosa hormona que se detecta gracias a las pruebas de orina, cuya concentración por encima de 20 unidades internacionales me da niveles de gonadotropina coriónica humana en orina. Es decir, si a usted le llegan con el cuento de que su novia, su esposa, gracias a usted, esos niveles superan los 5 unidades internacionales de gonadotropina coriónica humana, usted va a ser papá, porque los niveles normales de esta hormona tienden a ser basales 0.
Nosotros cogimos entonces células de trofectodermo, estas células las aislamos y las deprivamos de arginina. Y cuando las deprivamos de arginina, tuvimos la oportunidad entonces de publicar este artículo, nos dimos cuenta que esas células producían menos interferón tau. Es decir, cuando se deprive, cuando se deprima o cuando se cuando se le quita al medio de cultivo la arginina, entonces se reduce los niveles de interferón tau, que es la producción innata de esas células. Y ustedes pueden aquí observar que es una técnica usada con anticuerpo primario y secundario que me permite identificar precisamente el interferón tau, en donde nos damos cuenta que esa es la función básicamente de el interferón tau. Bueno, voy a adelantarme esto porque creo que estamos ya casi al tiempo, entonces no quiero prolongarme. Aquí simplemente hicimos otro mismo trabajo para decirles a ustedes que cuando estresamos embriones tempranos, esos embriones tempranos dejan de producir el interferón tau. ¿Cómo entonces evaluamos el bienestar animal? El bienestar animal, entonces, recuerden ustedes que se puede evaluar mediante mediante varias formas, pero bueno, voy a mencionar la primera. Y antes de eso, quiero que por favor diferencien esto. No sé si ahorita hayan preguntas respecto al tema, pero hay que diferenciar muy bien entre el bienestar animal y los derechos de los animales. El bienestar animal está definido como una ciencia biológica en la actualidad y es una responsabilidad humana, mientras que los animales ya es una visión filosófica. Y ojo con esto, que dentro de los derechos de los animales están los animalistas, que para mí no todos tienen un pensamiento extremista, pero tengo muchos amigos animalistas, los aprecio mucho, los respeto mucho, tenemos una relación muy buena, pero para mi gusto son extremistas. Entonces, cuando hablamos de esto, pues volvemos a referirnos de lo que es el bienestar animal. Y aquí les dejo este artículo de Donald Bloom, que es considerado el padre del bienestar animal, profesor de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Y miren ustedes él cómo define el bienestar animal, cosa que yo para esta época, porque él ya cambió su definición, cosa con la que yo no estoy de acuerdo en la actualidad. Él define que el bienestar animal es una característica más del animal, en vez tanto de hablar de que fuera responsabilidad del humano. Para mí es todo lo contrario, porque aunque ustedes no crean, y en mi opinión, y si alguno no está de acuerdo, pues ahorita en la sección de preguntas pues, mucho más el tema, para mí casi que el 90% del bienestar animal es responsabilidad del humano, lamentablemente. Y es que no es porque nosotros queramos, por así decirlo, ser la especie suprema, es porque lamentablemente lo somos. Y de nosotros depende tener animales en adecuadas condiciones. Tenemos que una de las formas más aceptadas para la evaluación del bienestar animal son las 5 libertades. Es decir, que los animales tengan la libertad de estar libres de hambre, sed, de estar libres, de discomfort, que es incomodidad, de estar libres del dolor, de la lesión, de la enfermedad, que puedan expresar su comportamiento normal gracias a su especie y que estén libres de miedo y que estén libres del diestrés. Para los que no de pronto no sepan diestrés, Hans Selye describe que el estrés se divide en dos formas de estrés, el o el euestrés. El diestrés es el estrés negativo. Los dos causan evidentemente una respuesta de adaptación. Respuestas fisiológicas en el bienestar animal. Me toca hacer esto un poco más rápido porque no vamos a tener mucho tiempo, no me quería prolongar mucho, pero bueno. Cuando hablamos de hambre y sed, nos damos cuenta, compañeros, que el mundo está poblado por 7.8 billones de personas. Ay, Dios, estamos sobrepoblados. Pero ese no es el problema. El problema es que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están encargadas de la seguridad alimenticia en el mundo estimaron que para el 2017 el número de personas que estaban subalimentadas eran aproximadamente 821 millones. Estamos hablando casi de 1 billón. Y ojo con esto, que de acuerdo a la pandemia del COVID-19 se calcula la Organización Mundial de la Salud con la Organización Mundial de la Salud con otras entidades encargadas, digamos, del control
territorial de las zonas más afectadas calculan que esta cifra se puede duplicar. Estamos hablando entonces que podemos tener alrededor de casi 2 billones de personas en condición de subnutrición o en condición de hambre. Entonces, cuando hablamos de que casi 2 millones de seres humanos aguantan hambre, pues esto no es un secreto de que pues también nuestros animales pueden estar y están bajo condiciones de hambre y sed. Y los sistemas fisiológicos que se relacionan a la respuesta del bienestar animal, específicamente de hambre y sed, son sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema neuroendocrino, sistema geniturinario y sistema digestivo. Entonces, aquí el ejemplo muy rápido en donde un animal con sed, evidentemente lo primero que hace es detectar una deficiencia de agua y lo hace por muchas formas. Una de ellas es la estimulación del aparato justaglomerular, que es un aparato a nivel, digamos, es un grupo celular que está ubicado en la arteriola aferente en el glomérulo que detecta disminución de la perfusión. Y eso pues lo que hace es activar dos sistemas, digamos, endocrinos. El primero es la secreción de ADH, que también es conocida como la vasopresina, es un aminoácido, digamos, es un péptido de 9 aminoácidos muy semejante a la oxitocina, que se produce en los núcleos paraventricular y supraópticos del hipotálamo, se almacenan en la neurohipófisis y se libera y va directamente a hacer reabsorción de agua. Y la segunda, es la activación de la liberación de aldosterona, que se da gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que principalmente lo que hace esta hormona es la reabsorción de sodio y detrás del sodio se va el agua y este mecanismo lo hace precisamente por la activación de la bomba sodio-potasio ATPase a nivel del túbulo, de los túbulos colectores principalmente. Cuando hablamos de incomodidad, no solamente hablamos de esto, que los animales estén incómodos físicamente. Los animales pueden estar incómodos no solamente por cómo los coloquemos en una jaula, sino también el estado de salud del animal. Si es un animal que tiene problemas de renales, si es un animal que tiene problemas de piel, si es un animal que tiene problemas oculares o problemas articulares, es un animal que está incómodo. Ojo con esto, el estrés calórico, eso también genera, digamos, incomodidad. Animales bostauros que se llevan a 0 metros sobre el nivel del mar, y ya les voy a dar el ejemplo en donde también vemos que presentan incomodidad. Aquí tenemos, si le quieren tomar fotos, este es un artículo que se publicó en el 2016, en donde se da todas las respuestas neuroendocrinas ante el estrés específicamente calórico. Lo encuentran con este nombre. Y yo quiero terminar esta parte de incomodidad con algo que yo llamo la incomodidad psicológica. Yo les decía que no solamente es estar incómodos por cómo pongamos unas gallinas en una jaula, que claro, eso está totalmente mandado a recoger, ¿cierto? Pero la incomodidad psicológica, cuando tenemos una mascota y esa mascota se ve vulnerada porque le llevan un nuevo compañero, ¿cierto? Entonces, para el humano, eso hace parte de, vamos a enriquecer el ambiente, eso va a ser una compañía importantísima para nuestra mascota, porque estamos todo momento humanizando a los animales. Y esto lo que no sabemos, o lo que muchos no saben, es que esto genera incomodidad psicológica y que muchos animales se deprimen, evidentemente activando el estrés crónico y agudo. Un ejemplo rápido, cuando llevamos un animal, por ejemplo, de 0 metros sobre el nivel del mar, lo llevamos a 2.630 sobre el nivel del mar. Estamos comparando aquí básicamente lo que sería Cartagena y Bogotá, según la ley de Boyle, en donde el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Nos llevamos entonces la sorpresa que cuando comparamos las moléculas de oxígeno que se encuentran a nivel del mar, van a ser moléculas de oxígeno que estén más unidas, más concentradas. Digamos que el espacio entre ellas es mucho menor cuando lo comparamos con la presión atmosférica, que es mucho menor a nivel de Bogotá, en donde las partículas están mucho más dispersas. Yo siempre pregunto, muchachos, ¿dónde hay más oxígeno? ¿A nivel del mar o en Bogotá? Y todo el mundo dice, en Bogotá, en Bogotá. Eso es mentira. El nivel de oxígeno en la Tierra es el mismo, 20.99%, la mayoría de la gente dice 21% para redundar el número. Lo que varía son las diferentes presiones atmosféricas que nos llevan cambios específicos e impacto que nos generan incomodidad en el animal. Aquí tenemos un ejemplo específico para los colombianos, estamos hablando de Cundinamarca, aquí tenemos Valle de la Aburrá y aquí tenemos costa atlántica. ¿En dónde se hace más fácil respirar? Pues evidentemente se hace mucho más fácil respirar en la costa atlántica, precisamente por la presión atmosférica, que estamos hablando de 700
milímetros de mercurio cuando comparamos, por ejemplo, como en Bogotá, 560 milímetros de mercurio. Cuando multiplicamos esta presión atmosférica por el porcentaje de oxígeno atmosférico, esto nos da lo que es la presión de oxígeno en el ambiente. Miren ustedes cómo a nivel de Cartagena tenemos una presión de oxígeno en el ambiente mucho mayor comparado con Bogotá. Yo también puedo hacer este cálculo a nivel de las vías respiratorias superiores, específicamente si estoy hablando del toro y toro de Lidia, que es digamos, el modelo que manejo yo para la fisiopatología del dolor. Entonces, cuando comparamos esto y vemos también un impacto a nivel de números y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el toro de Lidia, cuando está, digamos, en un evento taurino en la costa, la presión de oxígeno en las vías respiratorias superiores es mayor comparada con la presión de oxígeno en las vías respiratorias superiores, digamos, en Bogotá. Dolor, lesión, enfermedad, muchachos, esto es una responsabilidad de todos, de absolutamente todos, no importa la carrera donde estemos, si se relaciona con el agro, el dolor, la lesión y la enfermedad es responsabilidad de todos los que estemos involucrados acá. El dolor es una sensación desagradable, es una vivencia emocional que se acompaña de lesiones tisulares, reales y potenciales, y que, ojo muchachos, genera remembranza. Uno recuerda, el animal recuerda quién le generó dolor, qué le generó dolor, y esa memoria no se olvida ni falla. Evidencias neurofisiológicas demuestran que todos los animales, porque hay algunas personas en el caso de la tauromaquia que dicen que es que el toro de Lidia no siente dolor, eso es lo más ridículo que yo he escuchado, me disculpan la palabra, pero esto está absolutamente demostrado. Los animales son capaces de sentir dolor bajo los mismos esquemas neuroendocrinos del humano. Y los médicos veterinarios y zootecnistas tenemos una responsabilidad profesional y ética. Entonces es importante que recordemos que el dolor es la degradación de la homeostasis corporal. Yo voy a pasarme esto, pero tenemos una parte en el sistema nervioso que se llama sistema somatosensorial, que es el centro de percepción del dolor, que generalmente muchos de esos están ubicados en la piel, y esas neuronas están, digamos, caracterizadas para poder detectar diferentes señales que se pueden volver dolorosas, por ejemplo, calor, frío, presión, entre otras. Y aquí tenemos un ejemplo en donde esas neuronas se especializan y tienen unos corpúsculos, tienen una conformación histológica específica que lleva a que se especialicen a la detección de diferentes señales fisiológicas. Cuando hablamos de dolor, uno de los experimentos que hacía Hans Selye era precisamente coger ratones, y esta es una foto real del experimento de Hans Selye en 1936, y él lo que hacía era que sometía a estos animales a por calor hasta la carbonización, y posteriormente se daba cuenta que este estrés por calor sostenido generaba en ellos una respuesta que era casi que la misma a todos los factores estresantes de los anteriores pacientes. Ya les voy a aclarar eso un poquito, que de pronto no pudo haber quedado muy claro, y ya les voy a decir que vemos acá en una imagen mucho más grande. Expresión del comportamiento normal de su especie, ya vamos a terminar. Aquí vemos cómo los animales no pueden expresarse porque pues están en jaulas. Entonces esto conlleva a que la tasa de mortalidad, digamos, de una u otra manera pueda verse aumentada por ese motivo, y que comiencen con este tipo de comportamientos que, digamos, que reflejan esa incomodidad y esa incapacidad de poder expresar su comportamiento normal. Ellos, cuando hablamos de, por ejemplo, los cerdos, esa acción de osar es un comportamiento normal. Necesitan estar afuera, hurgueando lo que es el pasto, comiendo, olfateando. Para eso tienen un sistema olfatorio muy, muy importante, muy desarrollado. Los libros de Hans Selye, y aquí les voy a ampliar un poco la información que les decía atrás. Entonces, el hecho de que ellos no puedan desarrollar o no puedan comportarse como su especie lo hace, pues les va a generar un estrés. Y Hans Selye lo describió cuando cogía ratones y los colgaba de la cola con una cinta adhesiva permanente, y los ratones no podían desempeñar o no podían expresar su comportamiento normal. Y lo que pasaba con eso era que ellos activaban el sistema CRH, que es hormona liberadora de la corticotropina. Esta hormona liberadora de la corticotropina se produce principalmente en el hipotálamo, en el núcleo
paraventricular y posteriormente viaja a nivel de la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, a estimular unas células que son las células corticas, una de las 5 tipos de células que encontramos en la adenohipófisis, y allí pues va a desarrollar o va a poder estimular la síntesis de la hormona trópica de la corteza adrenal, también conocida como la ACTH, que posteriormente va a la corteza adrenal a producir cortisol, que es la hormona que nos puede indicar estrés crónico, porque el estrés agudo pues es más por catecolaminas. Entonces, ¿qué se daba cuenta Seeley? ¿Qué se dio cuenta Seeley? Se dio cuenta que cuando él cogía a estos ratones y les impedía comportarse como ratones, es decir, entre otras cosas socializar, porque los ratones socializan muy bien, se dio cuenta que estos son ratones que podían socializar, que podían comportarse como ratones normales. Y aquí podemos ver glándulas adrenales. Des en cuenta cómo las glándulas adrenales en ratones que pueden comportarse normal son de menor tamaño a estas que eran ratones estresados. Esto pues nos lleva a una conclusión, y es evidentemente el sobreestímulo del ACTH hace que esta glándula crezca de tamaño, y aquí pues se ve evidenciado. Vemos cómo el timo se disminuye. Recuerden, el timo ahí, ese resto de células linfocitarias, específicamente linfocitos T, encargado de la respuesta inmune, aquí se va disminuyendo. Entonces esto nos dice también que el estrés conlleva un estado de inmunosupresión, y nos lo confirma el tamaño de los ganglios. Miren que los ganglios son de menor tamaño, y se daba cuenta que no importaba el estrés que Hans Selye le causaba en sus experimentos a los animales, todos iban a desarrollar este mismo patrón, finalizando con úlceras gástricas. Y por último, el miedo y el diestrés, que es, digamos, una sensación que a nadie le gusta sentir. Es importante entonces recordar que existen 2 tipos de estrés, el euestrés y el diestrés. Este estrés es considerado positivo, este estrés es considerado negativo. Sin embargo, para mí, los 2 estreses o los 2 tipos de estrés pueden causar cambios, que es lo importante y lo que podemos recalcar como positivo. Aquí hay unos ejemplos de lo que podríamos nosotros en humanos definir como estrés positivo y como estrés negativo. Yo simplemente les voy a dar 2 ejemplos importantes en los animales. Aquí tenemos un caballo pura sangre inglés, que es el caballo normalmente que se utiliza para las carreras o los derbis, carreras cortas 300, 400, 500 metros. Esos animales, además de ser costosos, tienen una característica, y es que comienzan su entrenamiento aproximadamente a los 2.5 años, precisamente porque si se entrenaran antes, pues el estrés que les causa el ejercicio va a hacer cierre epifisiario de huesos largos y va a quedar mucho más corto, y eso no le interesa a nadie, porque estos caballos se caracterizan o se deben caracterizar por el gran paso o digamos, por la gran longitud de los miembros anteriores y posteriores. A diferencia del caballo paso fino criollo colombiano, cuyo entrenamiento comienza casi que a los días después de nacido, pero si ustedes se dan cuenta, ya de estos caballos es mucho más inferior. Digamos que el ejercicio es un buen ejemplo de lo que sería el euestrés, ¿cierto? Nosotros cuando vamos al gimnasio, o en el caso del caballo, pues lo estresamos para hacer ejercicio, pero tiene también un efecto positivo con la liberación de las beta-endorfinas que produce el working out o el performance del animal. Y un ejemplo del diestrés sería pues lo que produce la corrida de toros en sus 3 fases o en sus 3 etapas. Recordarles entonces, ya para terminar, que tenemos un sistema nervioso central, que este sistema nervioso central está constituido por un encéfalo, que a su vez está constituido por un cerebro, por un cerebelo, por un tronco encefálico, y que además de ese encéfalo tenemos una médula espinal. Pero también el sistema nervioso está dividido no solamente en el central, sino también en el periférico, que en donde tenemos una subdivisión, que el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso somático, aquel relacionado con los nervios craneales y espinales, y con el sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático y simpático. Aquí les tengo ya los 2 ejemplos para terminar. Tenemos aquí toros de lidia que están en su entorno normal, que es el sistema de producción, y toros de lidia que están en la corrida. Y si ustedes se dan cuenta, pues estos toros que están bajo el sistema tradicional de producción, que no tienen presencia de humanos, que no tienen contacto con humanos, que no están perturbándose diariamente,
pues son animales que están bajo el sistema nervioso parasimpático, en donde pues podemos simplemente recordar que tienen una frecuencia cardíaca dentro del rango normal, tiene una secreción salivar acorde con la ingesta de alimentación para la producción de bicarbonato y la homeostasis del pH ruminal. Tenemos un diámetro de los bronquios que les permite tener una ventilación y un volumen tidal normal, una ventilación alveolar normal que les permite también esa ventilación y esa capacidad de absorber oxígeno y el intercambio con el CO2. Una actividad parasimpática que promueve toda la motilidad ruminal e intestinal. Sin embargo, cuando este animal sale a la corrida, pues nos damos cuenta que todo esto se altera, ¿cierto? Entonces, un animal que tiene una tasa midriática mucho más alta, dilatación de pupila, que eso también conlleva un desgaste energético ocular. Tenemos generalmente en la primera instancia una disminución de saliva, pero después, precisamente por la incapacidad y la resequedad que tiene y la concentración de líquidos, hace que el toro de lidia se vea en su fase final salivando de forma profusa y espesa. Tenemos un aumento del diámetro de los bronquios, que conlleva evidentemente ampliar este diámetro conlleva no solamente a una disminución de la ventilación alveolar, sino que también conlleva a un aumento específicamente de producción de agentes afectando el pH, porque recuerden ustedes que el sistema respiratorio está relacionado con el pH, pero principalmente en la corrida, el perfil respiratorio de este animal, que conlleva un volumen tidal, digamos, disminuido, lo que lleva es a tratar de que el sistema respiratorio esté principalmente concentrado en la termorregulación por el exceso de energía que se produce en la corrida. Recuerden ustedes que el bovino no tiene un centro de jadeo hipotalámico desarrollado como así lo tiene el perro, lo que hace entonces que haya una dificultad no solamente respiratoria, sino a nivel de ácido base. Y pues todo lo que ustedes pueden ver acá, pero no tenemos el tiempo suficiente para, digamos, ahondar en esto. Yo con esto entonces me despido, le doy las gracias a todos ustedes por la atención y estaría feliz de resolver algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Doctor Yasser, muchas gracias. Sí, demos al menos unos 5 o 10 minutos para algunas preguntas. A los participantes, si quieren, pueden hacer las preguntas activando su micrófono o mediante el chat pueden escribir la pregunta y yo se la haré al profesor Lenis. Bueno, hay una primera pregunta, ¿puede ser considerado el dolor como un diestrés? Valentina, a mí me enseñaron desde pequeño que una pregunta no se responde con otra, pero en este caso, si tuviéramos la oportunidad, y sé que por este medio es muy distinto, este caso se aplica porque yo te tendría que preguntar qué tipo de dolor, ¿cierto? Los dolores no generalmente son los mismos, entonces, ¿qué tipo de dolor? Si tú me dices a mí, es un dolor que se da gracias a una ruptura de una articulación, yo te digo que sí, el dolor en este caso sería considerado un diestrés. Existen dolores que son medianamente o bajo en una proporción muy poco percibidos, que pueden ser considerados euestrés, pero son niveles de dolor muy bajos. Yo en general te tendría que responder que sí, que el dolor puede ser considerado diestrés, inclusive el dolor sentimental. Hablábamos en el caso del gato que le llevan un gatico más pequeño y ese empieza a, digamos, se siente que le están invadiendo ese espacio. Eso lleva a una especie de dolor psicológico que estaría considerado como un diestrés, que es el estrés negativo. Gusto. Doctor Lenis, hay otra pregunta. Dice, ¿qué procedimientos profilácticos pueden ayudarnos a disminuir el impacto negativo generado por el estrés? Yo pensaría que ahí las 5 libertades, en el caso que casi que todas las personas que les vaya a hablar a ustedes de bienestar animal van a hablar de las 5 libertades. Y es que es una forma extremadamente interesante de definir lo que es el bienestar animal. Lo que no tuvimos tiempo es
definir que algunas de las libertades se cruzan. Yo no sé si ustedes han analizado eso, yo creo que esta es una oportunidad para decirles. Entonces resulta que la incomodidad. Entonces hay un perro que tiene una incomodidad física porque tiene, vuelvo y digo, una ruptura articular o tiene una fractura abierta. Ese caso lo pongo por ser muy extremo, que genera un dolor intenso. Pues resulta que la incomodidad, en este caso por una ruptura abierta o por una fractura abierta, va a llevar, uno, a que el animal, en este caso este perro, no pueda comportarse o pueda expresar su comportamiento normal. Dos, lo va a llevar a la violación, no solamente de comportar como especie, en este caso perro, lo va a llevar a la segunda violación, que es la violación del hambre y sed. Entonces, cuando tenemos un estado, por ejemplo, de exceso de dolor o de exceso de estrés, inmediatamente el apetito disminuye, la ingesta de agua disminuye. Entonces, miren que cuando una de las 5 libertades se afecta, empiezan a afectar las otras. Entonces, para responderle, yo diría, la manera más profiláctica de minimizar el impacto de lo que sería el estrés, y en este caso el diestrés, sería tratar de controlar, porque lo hacemos y lo podemos hacer en un 95% del bienestar animal está influido por el comportamiento humano, con las 5 libertades. Y les doy un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos es muy común uno estar manejando por las autopistas y uno encuentra 3 animales muertos, 3 tipos de animales muertos cada, ustedes no van a creer, cada 100 metros o cada 150 metros. Armadillo, zarigüeya y venados. Es impresionante la cantidad de animales que se mueren en las autopistas atropelladas por las personas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ayer hablaba con una persona del área de la salud y yo le decía, es que inclusive ella me decía, es que el bienestar animal en la fauna silvestre depende de ellos. Yo le decía, no, es que nosotros somos los responsables de violar el espacio de la fauna silvestre, de construir nuevas rutas, de construir casas. A mí me tocó en el estado de Texas ver cómo una construcción de apartamentos cogían a las tortugas y las botaban a las basuras vivas, porque para ellos, para muchos americanos, no estoy diciendo que para todos, para muchos americanos el exceso de fauna silvestre es basura. Entonces miren la visión en donde yo quiero simplemente terminar con esto y decirles, de nosotros, los seres humanos, depende el 95% de lo que representa el bienestar animal. Crear estrategias en las carreteras para que ellos puedan cruzar las vías. Es que cuando nosotros construimos una carretera estamos dividiendo ecosistemas, estamos dividiendo poblaciones, estamos separando familias. Y esto puede sonar un poco animalista, pero hay que hacerlo, hay que pensarlo. ¿Cuántas familias de animales nos separamos cuando construimos una ruta? Yasser, hay otras preguntas, no sé si vos las estás leyendo o te las voy leyendo. Diego, sí, yo creo, a ver, dice, en los animales se puede presentar eustrés, soy Luisa Zapata. Luisa, esa pregunta es muy interesante. Y sí, un ejemplo de eustrés es precisamente el caballo PSI, en donde el ejercicio lo que hace es causarle un estrés que es positivo, que conlleva la liberación de beta-endorfinas, y aunque ustedes no lo crean, ellos cuando salen a su carrera, ellos relacionan el estado poscarrera, que es un estado de alta liberación de beta-endorfinas, con la carrera. Entonces, digamos, por así decirlo, salen de una forma emocionados a competir, porque es un buen ejemplo de lo que sería un estrés positivo. Buenas noches. Diego, ¿me lees esa que no la estoy viendo bien, por favor? Sí, ya. La pregunta es, ¿las estereotipias se dan porque el animal tiene estrés o el estrés lleva a que el animal realice estereotipias? Bueno, esa pregunta sería la misma, sí. Yo pienso que ese tipo de comportamientos anómalos que están más orientados a una etología normal, a cómo el animal empieza a comportarse de una forma distinta, está muy relacionada con un factor que es el medio ambiente, pero también con un factor ligado a la genética. Entonces, para mí,
la mayoría de esos comportamientos anómalos en la mayoría de los animales, y si estás hablando de eso es porque te estás refiriendo a especies que son consideradas mascotas o domésticas o extremadamente domésticas, eh, ese es el resultado precisamente de factores de estrés que llevan a que haya un cambio de conducta precisamente en respuesta a una compensación que él medianamente está asumiendo. Es decir, él piensa que al comportarse o al asumir comportamiento de una manera distinta o a tener acciones distintas que no son normales a su especie, puede conllevar a la clausura del estado de estrés o del factor que le está influenciando el estrés. Yacer, hay dos preguntas que están como muy conectadas, entonces te las voy a hacer juntas. Una es sobre el experimento en ovejas. Dice que a qué edad gestacional y cuáles fueron las situaciones a las que se sometieron estas ovejas. Y adicional, hay una pregunta muy relacionada que dice, en investigación, ¿cómo se hace un control y un tratamiento a la luz de que para poder manipular un animal, pues hay que someter, o sea, hay que, el solo hecho de manipularlo, pues le va a generar estrés. Entonces, mira que es como muy, van muy de la mano estas dos preguntas, te las hago al tiempo y queda otra pregunta ya para finalizar. Ok, ¿a qué edad de gestación las ovejas se sometieron a situaciones estresantes? Más que someterlas a factores estresantes, no sé, José, si estás familiarizado con el test de arena, que es un test muy conocido, básicamente para la caracterización de temperamento en animales. Y nosotros lo que hicimos fue, fue un estudio que se realizó en Alemania, que hicimos, el grupo de investigación al que pertenezco, digamos, en la universidad, específicamente en Alemania, fue el test de arena. Entonces, el test de arena nos permite a nosotros caracterizar animales que tengan una tendencia más a estresarse por factores externos y animales que no. Entonces, dividimos los dos grupos, animales que eran mucho más estresantes o se estresaban mucho más fácil por el test de arena y animales que no se estresaban por factores externos. En este caso, pues era una persona extraña con un paraguas. El test de arena pues tiene un protocolo que es un protocolo científico que lo que hace es precisamente eso, permitir la caracterización. Eso se hizo normalmente, este test se puede hacer en muchas de las de los estados de la gestación, específicamente cuando vos estés interesado en el estudio del estrés. Nosotros lo hicimos desde posinseminación o posmonta natural, es decir, hicimos la sincronización, hicimos la monta, cuando empezamos a caracterizar esas ovejas, que se empezaron a caracterizar donde los primeros 10 días post-monta, posteriormente las mediciones empezaron a hacerse alrededor de las 3, 4 semanas. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué más, Diego? Y Diego, la otra se me perdió la... Eh, sí, ya sé, la otra pregunta era en investigación, cómo el tratamiento controla o testigo a la luz de que al manipular al animal, pues este se va a estresar. Sí, en este caso específico del artículo que sometimos hace 3 días, precisamente les digo, se caracterizó por el test de arena el temperamento de la oveja. Entonces, hay ovejas que reaccionan, y ustedes lo saben, hay animales que reaccionan, digamos, con una capacidad mucho mayor a lo que es el miedo, a lo que es el distanciamiento o ese proceso de fuga que llaman expertos en el bienestar, mucho más contundente que otros animales. Entonces, en este caso, pues no es necesario hacerlo, pero en el caso hipotético donde tengas que hacer un experimento específicamente para la evaluación del impacto de algún proceso en el estrés, debes adaptar los animales al tipo de experimento que vas a hacer. Porque si no, entonces estás evaluando el efecto del procedimiento, es decir, si vos vas a colectar sangre, vas a colectar materia fecal, si vas a colectar saliva, que es, digamos, la estrategia no tan invasiva para la cuantificación de cortisol, podemos cuantificar cortisol en materia fecal. En ese caso, no hay necesidad de simplemente de manipular mucho el animal, pero si necesitas manipularlo, tenemos que adaptar los animales, que es una adaptación fisiológica corta, aguda, a lo que le vas a hacer.
Entonces, di tú que tienes que llevarlos a toma sanguínea periódicamente para medición de algún metabolismo. Entonces, llevarlos implica que haya una rutina diaria sin que les empieces a tomar primero la sangre, los llevas, les muestras dónde le vas a tomar la sangre, trata de relacionar ese espacio con algo placentero, es decir, llévalos, dale sal, llévalos, dale concentrado, que tengan la capacidad de interactuar con ese espacio, y posteriormente empieza la etapa de adaptación en donde empieza a hacer la venopunción, la venofunción, la venopunción, y se vas a dar cuenta que alrededor de un mes de preparación vas a minimizar la respuesta del animal ante ese acto que estás impartiendo. Muchas gracias, doctor Lenis. Hay acá dos preguntitas. Hay una que es relacionada con el debilitamiento y poco desarrollo óseo en los equinos, y esto solo se da por comenzar el entrenamiento temprano o pues a temprana edad. Y la otra pregunta es, ¿qué experiencias tienes en trabajos donde se evalúen las densidades de los animales en producción para la generación de estrés? Por ejemplo, animales de granja como porcinos o aves, ¿cierto? Que pues en los últimos años se ha cuestionado bastante estos trabajos de densidades por metro cuadrado de animales. Yo voy a terminar, voy a empezar con la última de Fernando y después voy con la de Juan. Fernando, realmente yo no he hecho ni alguno de mis colegas ha realizado alguna investigación al respecto. Y el motivo es porque mi perfil es mucho más orientado a, digamos, a la parte fisiológica, reproductiva, molecular, ¿cierto? Sin embargo, tienes razón en algo y voy a darte mi opinión al respecto. Para nadie es un secreto que cuando nosotros cogemos esas gallinas que están, digamos, en una jaula y las ponemos en el sistema del medio ambiente que nosotros decimos que es la gallina feliz, que es en pastoreo, para nadie es un secreto que el porcentaje de postura declina. Es decir, las gallinas ponen menos huevos y ponen menos huevos precisamente porque la gallina gasta más energía tratando de comportarse como ella se comporta, caminando, buscando alimento, interactuando con sus vecinas. Entonces, al gastar más energía, tiene menos capacidad de ovopostura. Entonces, cuando hablamos de un sistema de bienestar animal, porque lo que vos decís es verdad, eso está demasiado cuestionado y está inclusive en la Unión Europea, ya está mandado a recoger, inclusive aquí, vos vas a un supermercado y cuando coges un pedazo de carne, la etiqueta te dice esto es un rancho, o esto es una finca, o esto es un sistema de producción bajo un esquema de bienestar animal. Ya está etiquetado. Entonces, eso está muy cuestionado y como te decía, en la Unión Europea muchos de los sistemas no permiten que se comercialicen huevos, ni carne, ni pescado si no tienen certificación de bienestar animal. Pero hay que tener como productores y como profesionales del agro la capacidad de saber explicar y saber entender que cuando nos preocupamos por el bienestar animal en un sistema de producción, a mí me da cosa decirlo, pero lo tengo que decir, la productividad puede verse afectada, evidentemente. Es decir, vamos a tener menos huevos, es decir, vamos a tener menos ganancia de kilogramo, vamos a tener menos conversión. Yo sé que algunos me dirán que eso es mentira. Para mí lo es, porque los animales van a estar pudiendo expresar lógicamente comportamiento y esto lleva a que haya más gasto de energía. Entonces, para mí vale la pena, claro que sí, pero para el productor hay que llevarle, digamos, al consenso. Y la pregunta del debilitamiento, mi pregunta con relación al debilitamiento. Ok, más que debilitamiento, no es que sea debilitamiento lo que cause el entrenamiento temprano. Cuando hablamos de entrenamiento temprano en los PSIs, es que esos PSIs requieren una talla alta, requieren que sean caballos altos, que tengan una longitud de miembros anteriores y posteriores larga. Entonces,
no es que cuando los empezamos a entrenar los huesos se debiliten, es que generamos un estrés que es en este caso, para esa edad temprana, puede ser diestrés, no evoestrés, y que ese estrés puede y que impacta, no, puede no, impacta directamente la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como es crónico, en este caso cortisol, pues lleva a que haya un cierre epificiario de esos huesos largos, lo que conlleva que el animal quede de una talla corta. Entonces no es que se debiliten tanto los huesos, sino más orientado a que queremos animales largos, grandes, que permitan dar unos pasos categóricos al momento de la carrera. ¿Se puede buscar un equilibrio entre bienestar y productividad? Claro que sí. Y más ahora en la era donde estamos, ¿cierto? En donde se ha puesto tan común el bienestar animal, en donde Colombia se ha empezado a preocupar por el bienestar animal. Yo tuve la oportunidad de hacer parte del grupo que en el ICA que estaba redactando para el Ministerio de Agricultura la legislación del bienestar animal. Eso ya debe estar que ya salió, yo estoy un poco desinformado. Eh, entonces, que sí, se puede buscar un equilibrio entre el bienestar y productividad. Claro, te voy a poner este ejemplo. Cuando vos coges la misma carne que dice esto está bajo un esquema de bienestar animal o un esquema de animal welfare, y esta es una carne que no tiene una etiqueta de animal welfare, esta carne, la libra, te vale $15, mientras que esta te vale 8 la misma. Entonces, mira que hay una diferencia en donde producimos un poco menos, pero podemos incrementar el precio precisamente porque ya está de moda todo lo que es sin preservantes, todo lo que es ecológico, y dentro de los sistemas de la ecología, dentro de los sistemas orgánicos, no pesticidas, no antibióticos, no nada extraño al ambiente, se incluyó también el tema del bienestar animal. Entonces, cuando hablamos de la parte orgánica, pues es mucho más común que la gente aquí se vaya y se gaste unos $40 en una hamburguesa, digan que el pan, el tomate es orgánico, pero que además la carne viene de un sistema bajo condiciones de bienestar animal. Entonces, mira que ahí económicamente, claro que se puede buscar el equilibrio, porque aunque se produzca un poquito más, se vende un poquito más caro. Doctor Lenis, muchas gracias. Yo creo que ya podemos cerrar el ciclo de preguntas con esa última respuesta. Le agradecemos su participación el día de hoy. Pues digamos que ha sido un evento muy positivo. El semillero se ha podido comunicar con nuevas instituciones, con la Universidad Nacional de la sede de Palmira, la Universidad de Caldas, el Instituto IBE de Brasil, de Argentina, perdón, entre otras instituciones pues que se animaron a participar en esta reunión de hoy, y obviamente resaltando la participación de estudiantes y profesores de la Universidad de Sucre. Entonces le agradecemos por esa participación, esperamos que reuniones como estas se sigan dando y que podamos empezar a aumentar un poco las comunicaciones entre los diferentes semilleros de investigación en las diferentes instituciones, haciendo trabajos colaborativos. Entonces, le agradezco nuevamente, profesor Lenis. Esperamos tenerlo a un futuro participando nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias a usted, a todos los asistentes. Ahí les dejo mi correo electrónico. Yo no, la verdad no tuve tiempo de exponer todo el tema porque no me quería exponer, no me quería pasar más del tiempo que me pasé, pero ahí está mi correo electrónico, nos podemos comunicar si tienen algunas dudas. Muchas gracias a los que les haya gustado la charla y a los que no, pues también, obviamente, porque hace parte del enriquecimiento de este mundo científico. Muchas gracias a todos. A usted, profesor. Entonces, me despido, les estaré enviando posteriormente la grabación de esta conferencia del día de hoy, y aquellos participantes que habían hecho el proceso de inscripción previo, les estaremos entonces haciendo llegar un certificado de participación. Muchas gracias a todos nuevamente y una feliz noche.